Javier Guío, Alex Morales, nos van a ayudar a entender y a analizar un poco, ¿no? No solamente lo que pasó ayer, sino los días, cómo van a pasar, cómo van a llegar hasta octubre. Buen día, ¿cómo están ambos dos Hola, politólogos? Son los más demandados, creo que el día de hoy. Bueno, para empezar, chicos, planteaba cuando empezaba el programa acerca de las estructuras tradicionales, ¿no? Porque lo que se vivió ayer era muy ajeno electoralmente a los que estamos acostumbrados. ¿Se puede decir que este fenómeno, Milei, viene a romper algunas estructuras o fue más una reacción de momento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo interpretan? Bueno, yo creo que llegamos a las PASO en un contexto social y económico bastante complejo, ¿no? Digo, la crisis económica, inflacionaria del dólar ha generado un descontento muy grande en toda la sociedad y sumado a eso la violencia por inseguridad social y también institucional había generado un clima de muchísima bronca dentro de la sociedad. Eso puede explicar que también el voto racional se haya convertido en un voto pasional y cuando el voto es pasional generalmente no se queda en el centro del escenario ideológico sino que se va hacia los extremos. El voto pasional no busca que le expliquen cómo van a hacer las cosas sino que le digan que se van a hacer las cosas. Entonces, bueno, claramente había un segmento etario que eran los jóvenes que decíamos mayoritariamente van a votar a Milei. El escenario de ayer claramente muestra que no solamente fue el voto joven el que lo acompañó a Milei, sino también el voto social de una ex clase media, de una clase media y de una clase alta que está muy cansada de los escenarios que estamos viviendo en la actualidad y eso generó un movimiento masivo hacia la libertad avanza. Vos fijate lo que pasó acá en Tucumán, Lourdes, ¿no? Donde el voto para diputado nacional no fue masivamente al candidato Ricardo Bussi, sino que en primer término ganó Pablo Yedlin, pero a nivel presidente ese voto se trasladó a Javier Milei, es decir, tanto el peronismo como Juntos por el Cambio tienen un sector, un segmento que es un segmento no ideologizado que se trasladó a ese voto de Javier Milei, creo que por esta cuestión del voto pasional, del voto bronca, y que bueno, vamos a ver si ese voto logran racionalizarlo para octubre o se mantiene este mismo escenario, ¿no? Bueno, decían es la peor derrota del peronismo desde el mismo inicio, desde la génesis del peronismo. ¿Cómo piensan ustedes, cómo imaginan que se empieza a reestructurar, ¿no?, internamente el peronismo para poder intentar revertir esto de cara a octubre? Bueno, yo acá quiero sumar algo más a lo que dijo al principio Javi, y es que pensemos que Milei es un outsider que viene fuera de la política y que a veces genera como la sociedad, o por lo menos la misma política, como que quizás no le dan el valor que tiene, ¿no? Que empieza a crecer y creen que es algo momentáneo, algo esporádico. Pero no podemos dejar de tener en cuenta casos como el de Trump o el de Bolsonaro, que también eran outsiders, Bolsonaro no tanto, pero que venían de fuera de la política y que venían con propuestas súper radicales y que justamente apelaba a ese voto pasional y terminaron siendo presidentes, digamos. Le preguntaron hoy en una entrevista, estaba sin dormir, me leí 6, 7 de la mañana, lo escuchaba. Seguramente. Le preguntaban si él se identificaba, ¿no?, con este fenómeno de Trump, de Bolsonaro, y él dijo, no, me identifico con Alberdi, un poco claro, representando los valores de la libertad. ¿Has sabido captar, bien lo decías vos, ¿no?, a distintos sectores, pero también a sectores más vulnerables, a sectores que quizás uno creía que estaban más acostumbrados a esto del clientelismo, por lo menos en Buenos Aires se vio también? ¿Creen que va por todo Milei? Sí, yo coincido en que Milei, vamos de nuevo, digamos, ¿no? Es ese voto castigo, es ese voto bronca, que también tiene que ver con un hastío y un cansancio de un montón de problemáticas, que recién las comentaba Javi, que no han sido resueltas. Y cuando hablábamos recién de la pésima elección de Massa, creo que tenemos que volver a ver la película y es decir, a ver, no es solamente contra Massa, ha sido una gestión que ha involucrado a Cristina con el kirchnerismo, a Alberto Fernández, y que no ha dado soluciones a todo lo que había planteado, porque ya venía de una sociedad bastante vulnerable después del gobierno de Macri, ¿no? Y después esto ha tenido una escalada en cuanto a la inflación que no se ha podido controlar, y este juego del doble rol del candidato, de ser candidato presidencial y a la vez ser ministro de Economía, que era uno de los grandes desafíos que tenía por delante Sergio Massa y que claramente no ha sabido poder resolverlo
o era bastante difícil, ¿no? O sea, como quien no podía resolver hace un año un problema de la economía, de la inflación, que es lo que afecta día a día a la ciudadanía y por lo cual se ven atravesadas otras problemáticas, ¿no? Como la inseguridad, como la pobreza estructural, no estaban siendo resueltas y seguía como escalonado hacia arriba, o sea, seguía empeorando. Entonces yo creo que también tiene que ver con eso. Creo que igual los resultados que hemos visto ayer, que han sido impactantes, pero no por la distribución, porque esto recién hablábamos con Javier, no siempre, pero hace meses que se viene hablando de un escenario de tercios. Sí. Que se viene hablando de que son 3 espacios políticos que eran competitivos entre sí. Entonces era, bueno, ¿de dónde se capitaliza hoy los votos? Que es lo que vamos a ver, y faltan 60 días, y hay que ver cómo se va a hacer esa distribución de votos, y sobre todo, lo más impactante fue verlo a Milei en primer lugar, digamos. Creo que más que la derrota incluso del oficialismo, que más o menos era algo que se preveía. Y de ahí tenemos que tener en cuenta que quienes quedaron liderando, que es Patricia Bullrich y Milei, se disputan el mismo electorado. Entonces hay que ver qué estrategias va a tomar cada uno para poder capitalizar y para poder sumar más votantes. Inclusive la primera respuesta de Patricia Bullrich fue: defendemos más o menos las mismas ideas, o sea, ya un poco intentando ir a apuntar al electorado también de Javier Milei. ¿La gente buscaba esto, lo más duro, lo más tajante, por eso también la derrota de Larreta? Sí, yo creo que hay una derechización de la sociedad argentina en base a todo esto que venimos charlando, al contexto económico, al contexto social y también al contexto político. Creo en ese sentido que el expresidente Mauricio Macri es uno de los grandes ganadores de esta elección, porque hace rato viene fogoneando la figura de Javier Milei, tiene una muy buena relación con Javier Milei. El espacio que él apoyaba dentro de Juntos por el Cambio, que es el de Patricia Bullrich, termina imponiéndose. Entonces, creo que hay un discurso que viene desde hace bastante tiempo sosteniéndose y que claramente, como decía Alex recién, vamos a ver qué es lo que sucede con respecto al reencauzamiento de los discursos electorales, ¿no? Digo, hay un 30% de ausentismo electoral, hay entre un 5 y un 6% de voto en blanco, es decir, hay una masa crítica de casi 35% que seguramente puede llegar a influir en octubre. Recordemos que en la historia de las PASO desde el 2011 hasta la actualidad, generalmente hay una variación porcentual de entre el 5 y el 7% de personas que no votan en las PASO, pero que sí votan en la general. Y lo revierten, como pasó en las elecciones con Macri, que había perdido en las PASO, si bien no logra ganar después, repunta casi 10 puntos. Exactamente. Igual ahí yo también creo que estuvo muy vinculado a que Macri cambia totalmente la estrategia que venía utilizando en su campaña. No te olvides que ahí hace la campaña del Sí Puedo y recorre un montón de provincias y hace esas caravanas en donde iba la gente, como que apelaba, porque una de las grandes críticas que se le había hecho era el distanciamiento que había tomado con la sociedad, digamos, como que había dejado de escucharlos, había dejado de mantener ese diálogo constante. Creo, como plantea también Javi, de que de alguna manera, sin lugar a duda, la participación va a aumentar y eso va a cambiar los números. Ahora hay que ver cómo se consigue cómo cada uno busca capitalizar esos números, ese votante que no se decidió a ir, pero que ya probablemente algunos saben a quién votar. Y también sumar algo de que, bueno, todos estamos como un poco impactados por el tema de Milei, pero también pensemos que en las PASO normalmente uno vota lo que quiere, o sea, votan más como con el corazón, es más sentimental. Ahora ya se juega más estratégicamente. Exactamente. ¿A quién quiero colocar como presidente? Yo creo que hay un proceso de fidelización del voto, tanto de Unión por la Patria como de Juntos por el Cambio, y eso probablemente se pueda llegar a ver en octubre. Y con niveles de una disputa tan fuerte como la que tuvo Bullrich y Larreta, la gente que lo votó a Larreta, ¿la va a votar a ella? Bueno, esa es una de las grandes incógnitas, porque en realidad cuando estuvimos en todas estas campañas, el perfil de Larreta era mucho más similar al de Massa, entonces se decía que el votante tenía como más cercanía hacia un centro, bueno, está como medio difuso, pero digamos como más hacia la izquierda, y en el caso de Patricia era mucho más similar al votante de Milei, pero yo creo que viendo la situación es más poco probable que el votante de Larreta se vaya hacia Massa. Pero bueno, también tenemos la figura de Schiaretti, que es un perfil también como que está ahí en un término medio. Creo que va a depender de, una vez que los empezamos a escuchar hablar,
y que veamos hacia dónde van sus discursos y hacia dónde van sus acercamientos. Y acá sí que Milei Milei Córdoba un poco, digo, ya que lo mencionabas a Schiaretti, una proyección nacional de lo que está pasando en la Argentina, digo, de que haya quedado tan en cuarto lugar, por ejemplo, algo tan tradicional como el peronismo. Sí, a ver, yo creo que en ese sentido hay que pensar que las estructuras provinciales van a jugar un rol importante de cara a octubre, no solamente porque van a comenzar a fidelizar a aquellos votantes que los habían apoyado en las elecciones provinciales, sino que también se juega algo muy importante, que es la conformación del Congreso argentino. El gobernador el presidente sea quien sea, va a tener que negociar con el Congreso, porque aquí sí se abre un escenario de muchísima negociación y microcoaliciones dentro del Congreso, ¿no? Digo, en este sentido, cada coalición tiene sus propios partidos y cada partido fue presentando distintos candidatos, entonces creo que la figura de los gobernadores, la figura de los intendentes, la figura de los partidos dentro de cada coalición van a generar un escenario súper heterogéneo en el Congreso, y en ese sentido creo que cada gobernador y cada partido sí va a tratar de imponer el peso de la estructura electoral de cara a octubre. Para ir cerrando, la materia económica, ¿no? Si bien es súper libertario él, hay mucha tensión en el mercado de lo que pueda llegar a pasar ahora con este triunfo de Milei. ¿Va a ser un condicionante fuerte? Sí, sin lugar a duda. Bueno, ayer justamente estaba un economista acá y planteaba de que de alguna manera el favorito de los mercados sí que era Juntos por el Cambio, específicamente Patricia Bullrich, pero Milei, si bien incluso siendo tan libertario, no generaba confianza, por lo cual estamos en una situación como de bastante sensibilidad, y creo que están todos en realidad a la espera de que abran los mercados a las 11 de la mañana a ver qué impacto puede llegar a tener. Si bien se había hablado que se habían llevado adelante como determinadas medidas para tratar de que no haya una corrida cambiaria, de controlar, ya hemos tenido experiencias en otras elecciones en donde después de cualquier resultado, pero de las elecciones como que suele el mercado como revolucionar un poco, digamos. Bueno, mucho para analizar, ¿no? Y días de tensión, ¿se puede decir que se van a vivir en las próximas semanas? Vamos, creo que como de campaña intensa. Sí, campaña intensa y mucha territorialización de la política y muchos de los candidatos saliendo. Yo creo que en este sentido Massa también va a tratar de llevar adelante una jugada importante desde economía como para tratar de contener esta situación. Bueno, hay que ver si el tema de los anuncios y todo esto realmente repercute en el voto o no, ¿no? La gente viene con un cansancio de base. Todo para analizar, todo no se sabe qué va a pasar. Les agradecemos, los vamos a seguir invitando, ¿no? Tenemos mucho para analizar de acá a octubre. Aquí estaremos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nosotros seguimos.